¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de la hora que usted esté viendo este video. Un saludo para usted en este precioso momento, deseándole que Dios guarde su vida y bendiga a su familia y todo su ser. Queremos compartir hoy, como siempre, la célula de esta noche. Todos me conocen como Marvin Mayorga. Ya usted sabe quién soy, ¿verdad? Pertenecemos a la primera iglesia de Dios acá en Providence. Estamos ahí trabajando arduamente en lo que es el liderazgo de la iglesia. Si usted quiere ver los anteriores videos, pues los puede encontrar ahí en YouTube buscando Marvin con la D de dedo, Mayorga. Y de esa forma puede ver y escuchar los anteriores videos. Y de hecho, hoy quiero hablar acerca de el mismo tema que compartí el jueves pasado. He estado hablando acerca de quién es Jesús. Esta es la parte número 3. La parte número 3 que hoy estamos compartiendo acerca de quién es Jesús. Y de aquí nos vamos a ir desarrollando conforme el tiempo me vaya dando. Voy a tratar de ser un poco breve. Espero en Dios que hoy podamos entender realmente quién es Jesús. Ahora, usted y yo necesitamos conocer más de Jesús. ¿Por qué le digo esto? Quizás nos preguntamos, ¿cuál es el deseo de querer conocer más de Jesús? O la pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuál es el propósito de conocer más a Jesús? Por ejemplo, la respuesta la encontramos y es bien clara, porque es necesario y es muy importante conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer a ese Dios que tanto hablamos de él. La semana pasada hablaba acerca de cómo encontrar a Jesús en el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros que Moisés escribió, porque es muy importante conocer al Dios que nosotros predicamos. ¿Cómo es posible que usted vaya a hablar de alguien que no conoce? Por lo consiguiente, tenemos que conocer a Dios. Para hablar de Dios necesitamos conocer a Dios. No solamente la palabra. Es importante que nosotros conozcamos de Dios, pero también que lo conozcamos a Dios. No solamente es conocer a Dios, es conocer de Dios. O sea, estos dos puntos tienen que ser bien importantes. Por ejemplo, usted puede conocer de mi persona, pero no me conoce. Puede hablar de lo que usted encuentra en el internet o a través de las redes sociales acerca de mi persona, pero no me conoce. Por eso es muy importante conocer de Dios y conocer a Dios. Ok, ahora, de aquí vamos a arrancar. Miren la petición de Jesús. En Juan capítulo 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Veamos determinadamente o detenidamente lo que Jesús dice. La manera de tener la vida eterna es conocerte a ti, dice Jesús, hablando del Padre, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. ¿Por qué Jesús dice el único Dios verdadero? Es porque en el momento, y esto se ha visto por todos los años y los siglos, que la gente siempre ha tenido otros dioses. Dioses con D minúscula. Por eso Jesús dice el único Dios verdadero. Porque siempre han habido y han existido y existirán dioses falsos. Dioses de mentira. Porque el único Dios es nuestro Dios. O sea, el Dios de Israel como lo conocemos. Él es el único Dios. Por lo consiguiente, es muy importante que nosotros entendamos quién es ese Dios. Y es necesario conocer a Jesús. Jesús dice, el verdadero es porque la gente siempre dice que hay otros dioses. Ahora, le digo todo esto porque si nosotros viajamos en el tiempo con el apóstol Pablo, por ejemplo en Hechos, capítulo 17, usted puede leer el capítulo completo. De hecho, se lo recomiendo. Es cuando Pablo viaja a Atenas. Pablo va predicando el evangelio y llega a Atenas. Y en Atenas, Pablo empieza a predicar el evangelio, empieza a hablar del Jesús resucitado, pero él empieza a observar en toda la ciudad. Entra al templo de la diosa y empieza a ver todas las imágenes que había. Y él empieza a observar que en tanta imagen que esta gente tenía,
había un altar que era un altar para el Dios desconocido. Desconocido para ellos, para la gente de Atenas, pero no desconocido para Pablo. Y usted puede encontrar esa historia en el capítulo 17 de Hechos. Pero yo le voy a hablar solamente del versículo 22 y 23 porque el tiempo apremia y quiero ser rápido. Dice, Pablo se puso en pie. Mire, y le digo que Pablo se puso en pie porque antes de este versículo lo empiezan a acusar. Y dice la historia que cada vez que llegaba alguien, empezaban a preguntarle qué algo nuevo traía. Pero se lo voy a leer desde el 21, del 20 en adelante. En Atenas, la gente que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Aeropago. A la gente y a los extranjeros que vivían allí les gustaba mucho escuchar hablar de cosas nuevas. Así que llamaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad y esto le dijeron: lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. ¿Podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata? Claro, se lo estoy leyendo en una versión más actualizada, por eso usted dice, espérate, ¿qué es lo que está leyendo? Entonces, en el 22 dice, Pablo se puso en pie ante la junta y les dijo: habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoran a muchos dioses, con D minúscula. Y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Y cuando usted lo lee, al Dios desconocido, ahí está con D mayúscula. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo, es el Dios del que yo les he hablado, o yo les hablo. Esto es interesante. La gente de Atenas tenían dioses por todos lados, pero tenían un altar al Dios desconocido. Y esto es lo que me llama la atención de Pablo. Pablo no llega ahí diciendo, voten esa imagen, voten ese ídolo, voten aquello, voten esto, voten allá. Y esto es muy importante de aprenderlo. Cuando usted llega a una casa y empieza a encontrar imágenes de tantas cosas, ¿no? Y que de aquí, que de allá. A veces sale esto de decirle a las personas, vote eso porque eso le trae maldición, vote eso porque eso es idolatría. Pablo no llegó haciendo eso. Pablo llegó predicando el evangelio del Dios que ellos no conocían. Mire qué interesante cuánto nos falta aprender de esta gente de la Biblia. Pablo llega y dice, ustedes tienen muchos dioses y qué bien, esa es su tradición. Pero yo les voy a hablar de un Dios que ustedes no conocen. O sea, cuando ustedes encuentren al Dios que yo les sirvo, entonces ustedes se van a dar cuenta que todos esos dioses son falsos. Y esto es lo interesante de Pablo. Cuando nosotros conocemos al Dios verdadero, a Jesucristo, todo lo que nos rodea, todos esos dioses que quizás en algún momento tuvimos como amuletos, o que los tuvimos porque el santo no sé qué, para encontrar novio, para encontrar novia, y etcétera, ¿no? Todo eso se viene a dar cuenta usted que son nada cuando usted encuentra la verdad. Cuando usted encuentra la verdad, todo lo que era mentira sale a la luz. Cuando usted encuentra al verdadero Dios, al Dios conocido, todo lo demás, usted se da cuenta que era pura basura, era pura mentira. Por eso es muy, muy importante que para la gente de Atenas, ese era el Dios desconocido, pero no para Pablo. Pablo conocía a ese Jesús. Acuérdese en el capítulo 9 de Hechos, camino a Damasco. Ahí se encuentra Pablo con Jesús. Y Jesús le hace esta pregunta: Pablo, ¿por qué me persigues? Y ahí Pablo es transformado por medio del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante Pablo se convierte en un seguidor de Jesús. En un hombre que anunciaba a un Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque se había encontrado con él. Porque lo había conocido. Y por eso hablaba con tanto denuedo. Por eso que hablaba con tanta seguridad. Porque lo había encontrado. Usted y yo necesitamos conocer a ese Jesús para hablar con tanta seguridad. Cuando usted conoce a ese Jesús, usted se para donde quiera y usted dice, Él es así porque Él me ha hecho esto y me ha hecho aquello. Porque usted lo ha conocido. ¿Y cómo lo podemos conocer? Bueno, hoy a través de estos estudios que estamos compartiendo, vamos a darnos cuenta cómo encontrar a ese Jesús. Y ese Jesús está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Revelaciones. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí lo va a encontrar. En todos esos libros está ese Jesús, el Dios Todopoderoso.
La semana pasada, en el anterior video, yo hablaba acerca de que para mucha gente, para los estudiosos, creen que Jesús comenzó en el año cero. 30 años antes de Cristo, 20 años después de Cristo. Pero Jesús estaba desde el principio de la humanidad. Amén. Continuamos. Por eso que en Juan 17:3, vuelvo y repito este versículo, Jesús tiene esta petición y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Esto es muy importante, que nosotros no solamente tenemos que enfocarnos en el Padre, en el Espíritu Santo, sino también en Jesús, los tres, que solo es uno, haciendo diferentes funciones. Vamos a arrancar. Como punto de partida, número 1, si queremos conocer a Jesús, hay que revisar los escritos del gran apóstol Juan. Mire, Juan, en sus 2 libros y sus 3 cartas, total 5 libros, vamos a llamarle libro, porque para mí las cartas, la primera y segunda y tercera de Juan, son libritos pequeños, pero son libros, ¿verdad? Pero se le llaman cartas. Pero Juan escribe 3 episodios. O sea, escribe el libro del Evangelio de Juan, escribe primera, segunda y tercera de Juan, y escribe el Apocalipsis. O sea, Juan es el que más escritos tiene de los apóstoles, usando estas cinco escrituras. Pero me llama la atención que Juan, en las 5 cartas o en los 5 libros, como le quiera llamar usted, él habla exaltando a Jesús, dando a conocer a ese Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque Juan conocía a Jesús. Juan tuvo el privilegio de estar tan cerca de Jesús que se le recostaba en el pecho, dice. Es más, cuando están en el lago de Tiberia, que Pedro decide regresar a pescar, ellos lo ven en la orilla ya resucitado, y el que lo reconoce es Juan, y Juan dice: es el maestro. Y por eso que Pedro se lanza al agua, pero el que lo reconoce es Juan, porque Juan había tenido esa estrecha comunicación y esa estrecha relación con el maestro. Seguimos. En el Evangelio de Juan se presenta a Jesús como el Hijo de Dios y como el mismo Dios. Por eso es muy importante que usted lea el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Otra de las cosas que se presenta es que a Jesús en el libro de Juan, cuando usted lo lee, va a encontrar que la mejor manera de conocer a Jesús es a través del Espíritu Santo, y a través de esa relación que usted tiene con el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo pues usted va a encontrar a Jesús. Amén. Punto número 2, la importancia de leer este libro. ¿Por qué? El Evangelio de Juan contiene una abundancia de información acerca de Jesús. Número 2, siendo alguna de sus temas favoritos o principales la divinidad de Jesús como el Hijo de Dios y el Dios mismo, como ya dije. La explicación de Cristo, la vida eterna, el Espíritu Santo, la necesidad de nacer de nuevo, la importancia de amar a los demás y de creer en el Salvador. Todo eso usted lo va a encontrar en el libro de Juan. Y quizá en el futuro vamos a hablar más, en futuros programas o futuros videos, podemos hablar acerca de cómo encontrar a Jesús en el libro de Juan y los beneficios de encontrar a Jesús o de conocer a Jesús. Encontrarlo en la Biblia y encontrarlo personalmente también. O sea, los beneficios que trae. Y más adelante vamos a ver también acerca de lo que quiero leerle en este momento. Porque 700 años aproximadamente antes que sucediera, que Él naciera, que Él se encarnara, que Él viniera como el Redentor, como el Cordero de Dios, hay un profeta que lo menciona, y es Isaías. En el capítulo 9, verso 6, ahí Jesús fue anunciado desde el principio o de antes. Entonces 700 años más o menos dura esta profecía sin cumplirse, y se cumple. Entonces el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes en futuros programas. Número 1, se llamará su nombre admirable. Número 2, consejero. Número 3, Dios fuerte. Número 4, Padre eterno. Y número 5, príncipe de paz. Entonces aquí se menciona a Jesús que va a venir. Entonces, si seguimos viendo más adelante, al conocer a Jesús encontramos estos atributos que ya le mencioné. Entonces, en futuros programas, quizás podemos hablar acerca cómo identificar a ese consejero. ¿Por qué el profeta Isaías habla de un consejero, de un admirable, Dios admirable y un gran consejero?
Entonces, cuando vamos a Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, vamos a ver a Jesús hablando y a Jesús actuando. Y ahí podemos ver a ese consejero en acción. Pero eso va a ser unos temas en el futuro. Yo quiero seguir porque quiero enfatizar acerca de la importancia de conocer a Jesús. Porque cuando conocemos a Jesús, nuestra conducta tiene que cambiar. Ya nosotros no somos mentirosos. Ya nosotros no somos pícaros, como dicen por ahí, ¿no? Nosotros tenemos que ser diferentes. Porque todo aquel que encuentra a Jesús y lo conoce y lo reconoce como su Señor y Salvador y le da el dominio a Jesús para que guarde y guíe sus pasos, la persona tiene que cambiar. No puede seguir siendo un altanero, no puede seguir siendo un mentiroso, no puede seguir siendo un sábelotodo, porque se convierte en un discípulo de Jesús. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía. Mire, este es el Jesús que se habla. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este Jesús del que anuncia Isaías empieza a crecer en todas las áreas. Crecía en estatura, crecía en sabiduría y caía en gracia ante los hombres y ante Dios. Cuán importante es que nosotros, mientras estamos en este mundo, tenemos que crecer. Ahora, yo en mi persona, yo quizá para arriba ya no crezco, ¿no? En el sentido de estatura. Pero en sabiduría yo tengo que crecer. Ahora, ¿cómo voy a crecer yo en sabiduría si yo no leo su palabra, si yo no me informo, si yo no busco libros que me ayuden a crecer? Por lo consiguiente, usted y yo tenemos la responsabilidad de crecer, de ser mejores. Si usted mira hacia atrás y mira su pasado, su ayer, usted va a ver que hoy es mejor que ayer. Ahora, si usted está peor que ayer, la cosa está es seria hoy. Hay que analizar y hay que hacer ajustes. ¿Qué es lo que está pasando? Por lo consiguiente, tenemos que aprender del maestro. Dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es muy importante que nosotros tenemos que crecer. Si usted no está creciendo, algo está pasando. Algo está sucediendo. Pero usted y yo tenemos que crecer. Tenemos que ser diferentes. Tiene que haber un cambio para bien en nosotros. Porque entre más conocemos a Jesús, más vamos a ver nuestras debilidades y más vamos a aprender de Él y más vamos a confiar en Él y más vamos a dejar que Él nos enseñe. Por lo consiguiente, número uno, si usted quiere crecer, déjese enseñar. No se crea que lo sabe todo. Si usted no se deja enseñar, usted no va para ningún lado. Usted se quedó como el agua del lago, estancado. ¿Y sabe lo que le espera a un agua de un lago? Mal olor. Entonces, lo importante es cuando usted se deja enseñar, usted se va a convertir en una persona que va escalando, escalón por escalón. Por eso que Jesús, en la gran comisión, nos mandó a ser discípulos. Y el discípulo es aquel que se deja enseñar. Es aquel que está aprendiendo todos los días. Es aquella persona que todos los días está aprendiendo algo nuevo. Seguimos. Jesús, a los 12 años, demuestra esa sabiduría. Usted sabe esta historia, ¿no? En Lucas capítulo 41, ahí dice que cada año subían a Jerusalén, José, María y Jesús, pequeñito. Pero ya a los 12 años se les extravió el muchacho. A ellos, a su parecer, se había perdido. Pero Jesús no estaba perdido, porque los que andaban extraviados eran ellos. Jesús estaba en el lugar que le correspondía estar. 12 añitos. Usted lo puede leer todo ese capítulo. Yo solo le voy a leer el versículo 46 y 47. Dice, aconteció que 3 días después, o sea, ¿se acuerda que le dije? Se había perdido, según ellos, se había extraviado y lo andan buscando. 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los, oiga bien, doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Verso 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Un chavito, como decimos nosotros en Guatemala, de 12 añitos. En medio de los maestros, dice aquí maestros y doctores, o sea, doctores de la ley. Cuando hablamos de doctores de la ley es porque estas personas tenían un doctorado en la ley. La Biblia dice en medio de los doctores de la ley. Y ellos Jesús los tenía perplejos, con la boca abierta, como decimos nosotros, deteniéndole la quijada. Aquel muchachito de 12 años
Le hacían preguntas y él las respondía. Y ellos dicen que se quedaban perplejos al ver la sabiduría de aquel niño. O sea, a sus 12 añitos está en una transición de niño a adolescente, donde hoy en nuestro tiempo, en esa edad, lo que quieren los muchachos es un iPhone nuevo y otras cosas, ¿no? Pero de sabiduría, hay muchos que sí son sabios, hay muchos, pero muchos de ellos lo que quieren es otras cosas. Por eso es muy importante que nosotros debemos de crecer en sabiduría, que la gente vea en nosotros que hubo un cambio. Qué lamentable es que nosotros tengamos tanto tiempo en el Evangelio y todavía la gente dice, no, pues ese tipo no ha cambiado. Esa mujer, no, hombre, si la viera en el trabajo, es una chichicuda, dicen allá en mi pueblo. Una chichicuda es una serpiente venenosa, un animal que muerde a cualquiera. Entonces nosotros no podemos ser así. Ya tiene que haber un cambio. Que la gente vea en nosotros que hay sabiduría, y sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios. Ahora, la pregunta que yo le hago hoy es, ¿valdrá la pena conocer a ese Jesús? Porque esto es el estudio de esta noche. Conocer a Jesús. ¿Valdrá la pena conocer a ese Jesús? A ese Jesús que desde chiquitico traía una sabiduría impresionante. Acuérdese que Jesús era 100% humano y 100% divino. Él tenía esas dos naturalezas. Él también sentía sed como nosotros. Él sentía hambre como nosotros. En todo fue tentado, pero en nada pecó. O sea, él era un hombre como nosotros, pero tenía la divinidad de Dios, tenía el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo le ayudaba a crecer. Acuérdese cuando fue bautizado por Juan el Bautista, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice la Biblia, para ser tentado por Satanás. O sea, Jesús, a ese Jesús que nosotros le servimos, es un Jesús que nos puede decir a nosotros, te entiendo porque yo estuve allí. Te entiendo porque yo pasé por ahí. Te entiendo porque yo sufrí. Yo estuve en la tierra. Yo caminé en la tierra. Y Él nos entiende. ¿Cuáles son los atributos o los beneficios que podemos encontrar en Jesús? Conocer a Jesús y caminar en Él te hace más sabio. Claro que sí. Hay un refrán muy bien dicho en el mundo de los antiguos, ¿no? Que decían, ellos lo usaban mucho y dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y usted lo ha escuchado, ¿verdad que sí? Dime con quién andas y te diré quién eres. En Proverbios 13:20 dice, en la Nueva Traducción Viviente, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Eso dice la Biblia. Camina con sabios y te harás más sabio. ¿Con quién está caminando usted? ¿Quiénes son sus compañeros de trabajo? ¿A quiénes está escuchando? A gente que lo está entreteniendo, porque entretenedores hay un montón. Gente que te entretiene hay un montón. Simplemente entra en las redes sociales, entra en YouTube y encontrarás a gente que te entretiene. Pero gente que te enseña, son muy pocos. Y sí los hay. Entonces usted tiene que identificar a quién escucha, a quién está viendo, quién es la persona que te está instruyendo. Oye, si para hablar bla bla en lenguas y gritar y hacer fuego, eso cualquiera. Pero que te esté enseñando cómo enfrentar las circunstancias de la vida. Que te esté enseñando cómo enfrentar la vida. En estos momentos difíciles de dificultad, aquellos que hablaban en lengua y hacían tantas sanidades, ¿dónde están? Hoy queremos gente que tenga pantalones bien puestos, cristianos de verdad, hombres que han conocido a Jesús, hombres que se han enfrentado en esta situación que estamos viviendo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los maestros? Pero el que ha conocido a Jesús sigue enseñando y sigue caminando, sigue echando para adelante. Entonces tiene que usted tener cuidado a quién está escuchando, quiénes son sus maestros. Usted quiere crecer, pues identifique a sus maestros. ¿A quién estás escuchando? ¿Aquel que no le habla al otro? ¿Aquel que no perdona al otro? ¿Aquel que se está peleando con otro? ¿A quién estás escuchando? Tienes que identificar quiénes son tus maestros. Por eso, ¿con quién andas caminando? ¿Quieres ser sabio? Júntate con gente sabia. Me gusta como lo dice una versión más actualizada. Dice, quien con sabios anda, a pensar aprende. Repito, quien con sabios anda, a pensar aprende. Y esto es muy interesante. Cuando hablamos de caminar con Jesús, debemos de caminar en sus caminos. Juan 14:6 dice, Jesús dijo,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Conocer a Jesús es encontrar el camino correcto. Repito, conocer a Jesús es encontrar el camino correcto. Porque para muchos hay muchos caminos. Si usted ve en internet, pues le digo internet no, porque ahí es donde más la gente va. Pero si usted ve a través del mundo, hay tantas religiones. Y si usted habla con una religión, está en lo correcto. Habla con el otro, está en lo correcto. Habla con aquel, está en lo correcto. Habla con aquel, está en lo correcto. Y todos están en lo correcto, pero realmente, ¿quién está en lo correcto? Entonces, aquí está la clave. Estar en el camino correcto. El camino correcto es Jesús. Por eso es muy importante entender que nosotros debemos de estar en el camino correcto. Si usted o los seguidores de Cristo no encontramos el camino correcto, estamos perdidos. Antes, alguien puso una frase en el Facebook esta semana y la frase decía, nunca te olvides de dónde vienes. Y yo en son de broma le pongo, ¿no? Tampoco te olvides para dónde vas porque te vas a perder. Y es una realidad, ¿no? No te tienes que olvidar de dónde vienes, pero también no te tienes que olvidar para dónde vas. Porque eso es muy importante, hacia dónde va. Hacia dónde va tu destino. Amén. Bueno, seguimos. El camino, mire, los primeros y seguidores de Jesús les llamaban los del camino. Sí, en serio, así les llamaban, fíjese. Pero los que caminaban en ese camino, por eso que usted escucha personas decir, estoy en los caminos de Dios. Pero usted los ve y andan en las mismas carreteras, en las mismas que usted anda, en las mismas que anda todo el mundo. Pero cuando hablamos del camino, estamos hablando que estamos en una conducta diferente. Caminamos como Jesús. Por eso es muy importante entender por qué Jesús dijo, yo soy el camino. Por eso a los primeros, repito, les decían los del camino. En Proverbios 8:20 dice, voy por el camino de la rectitud, por los senderos de justicia. ¿Qué dice? Voy por el camino de la rectitud, por el camino de la senda de la justicia. O sea, los senderos de justicia. Voy por el camino. O sea, estamos hablando de una conducta, de una forma de ser. En Hechos 24:14, en la Nueva Traducción Viviente dice, pero admitió que soy seguidor del camino. Y antes de leérselo, quiero explicarle algo. Cuando Pablo llega al templo y los judíos religiosos del momento se dan cuenta que Pablo andaba ahí, lo llevan ante Félix para acusarlo de andar haciendo alboroto. Entonces, eso usted lo puede encontrar en el capítulo 24 de Hechos. Ahí usted va a leer, léase todo el capítulo 24 de Hechos, donde Pablo es llevado ante el gobernador Félix. Y cuando es llevado ahí, acusado porque andaba haciendo alboroto, y él dice estas palabras, pero admito, oiga bien, por eso que le llamaban los del camino, pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. O sea, para los religiosos era una secta. Incluso en este tiempo hay gente que dice que los cristianos es una secta, pero todo el que está fuera de Jesucristo no puede ser una secta. El que no si Jesucristo no está, es una secta. Pero mientras Jesús sea entronado en ese evangelio, es el evangelio de Jesucristo. Entonces, para ellos era una secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados, dice Pablo, y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Ahora, si usted nota, en el verso 22 del capítulo 24 de Hechos, dice este hombre llamado Félix, entonces Félix, que estaba bien informado del camino, suspendió la sesión. O sea, este era un tribunal que tenían a Pablo. Y lo llevé aquí para que entendamos que Jesús es el camino. Por eso la gente del principio les llamaban los del camino, porque ellos andaban en los caminos de Dios, porque Jesús es el camino. Y cuando nosotros andamos en Jesús, andamos en el camino y en el camino correcto. Prosigo. Conocer a Jesús es conocer la verdad. Vuelvo y repito que dice Juan. Yo soy el camino, la verdad. Entonces, y la vida. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es el que nos hace libres?
Jesucristo. Él es la verdad. O sea, deje de buscar en otro lado la verdad. La verdad es Cristo. Por eso es muy importante caminar en la verdad. Mire lo que dice Proverbios 28:18. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El de perversos caminos. O sea, en otras palabras más entendibles, los intachables. Es una persona que es transparente. Los intachables serán librados del peligro. Vale la pena conocer esa verdad y vivir en esa verdad. Vale la pena conocer esa verdad y vivir en la verdad. Estoy cerrando. Cierro con la cuarta palabra que está aquí. Encontrar a Jesús o conocer a Jesús es encontrar la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabras de Jesús. Entonces la tercera palabra que se encuentra acá es la vida. Y en Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. O sea, Jesús les dice, les doy vida eterna y nunca perecerán, porque Él es la vida. Y Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En otras palabras, así como mi Padre hace los muertos que vuelvan a vivir, así también yo les doy vida a quien yo quiero. Conocer a Jesús es muy importante. Por eso, mire, cuando usted encuentra a Jesús, nadie más lo vuelve a engañar. Por eso que el apóstol Pablo, cuando encuentra a Jesús y lo conoce, dice, tengo todo por estiércol, por basura, por ganar a Cristo. O sea, cuando usted encuentra a Jesús, el trabajo, el de matarse, tener 3 turnos de trabajo o 2 turnos, ni que para acumular dinero, usted dice, eso lo tengo. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y con esto no lo estoy diciendo yo que hay que dejar de trabajar, no malinterprete. Lo que le estoy diciendo yo es que buscar a Dios primeramente, lo demás viene solo. Buenos trabajos, buenos sueldos, buenos salarios. Entonces eso viene por añadidura. Hay que trabajar, claro que hay que trabajar. Pero lo que hay que hacer es buscar a Dios primero, conocer a ese Dios. Si solamente te atrevieras a conocer a ese Dios, a ese Jesús, porque no hay otro. Ni los apóstoles, ni los santos, ni los hombres de Dios que pasaron por esta tierra te pueden llevar al Padre. El único que te lleva al Padre es Jesucristo. Él es el único que te puede salvar. Él es el único que te puede sacar de donde estás. Él es el único que te puede dar la paz que no la puedes encontrar en ningún lado. Ni en el alcohol, ni en las drogas, ni en las mujeres, ni en nada. El único que te puede dar paz es Jesucristo. Búscalo, encuéntralo y síguelo. Hazte un discípulo de Jesús y verás que las cosas van a cambiar para ti. Vas a ser una mejor persona, vas a ser una persona de excelencia, vas a ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor ciudadano. Cuando tú encuentras a Jesús de verdad y te arrepientes de todo corazón y reconoces que Él es tu Señor y Salvador de tu vida, las cosas van a cambiar. Quiero orar por ti. Padre, te doy gracias en esta hora por la linda gente que está viendo este video ahora mismo o aquellos que lo van a ver en el futuro, Señor. Bendice sus vidas. Glorifícate en ellos, Señor. Si hay alguno enfermo, Señor, sana. Envía tu palabra, Señor, así como lo hiciste con aquel centurión romano, Señor, que para ti igual te da sanar a la distancia como sanar cerca, Señor. Para ti no hay nada imposible. Pido, Señor, que tú bendigas a las familias que están viendo este video. Te doy gracias a ti, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Si estás viendo este video, quiero que repitas esta oración conmigo, así rapidito. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito. Entra en mi vida, sana mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que de ahí se borre. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste y que al tercer día fuiste levantado de entre los muertos y hoy estás a la diestra del Padre, abogando por mí.
Amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que tú eres un hijo de Dios. Busca una iglesia donde se te predique la verdad del Evangelio y busca a Jesucristo. Encuéntralo. Él está cerca de ti. Él quiere abrazarte. Él quiere ayudarte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si quieres ver los anteriores videos, puedes encontrarlos en YouTube buscando Marvin con la D de dedo, Mayorga, Marvin de Mayorga, y de esa forma puedes compartirlos, escucharlos y aprender de ellos. Que Dios guarde tu vida, que Dios te bendiga. Recuerda, buscar a Jesús es la mejor decisión que podemos hacer. Bendiciones.